Bienvenidos a nuestro último día de este novenario jubilar con el tema de la hermandad, la fraternidad en Cristo, que nos debe llevar a ser sal y luz del mundo, a ser misioneros. La fraternidad que se debe vivir en una comunidad. Todos estamos llamados y vivimos en comunidad. De hecho, tenemos un hogar donde es una familia, pero es una comunidad. Vivimos en una vereda, en el campo, en la ciudad, donde también se vive en comunidad. Pero todos nosotros estamos llamados también a tener una comunidad espiritual, y esa es la invitación del día de hoy, a congregarnos, no solo en la Eucaristía, sino también en un grupo de oración. Aquí en nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación hay diversos grupos a los cuales los invitamos a participar, en el que usted se sienta más llamado. El Espíritu Santo de Dios siempre nos da a cada uno unos dones, unos carismas. Pensemos, ¿a qué puedo estar yo llamado? A ser catequista, a ser proclamador, a estar en una comunidad como la nuestra, hombres y mujeres del futuro, donde se dedica a la sanación interior. Es una comunidad donde busca sanar los corazones. Hemos dado un recorrido en este novenario donde hemos hablado de la santidad, ese llamado a ser santos, porque para ser santos nos libertó el Señor. También vimos el tema de esa libertad interior, pero para que haya esa libertad interior, cómo nosotros debemos empezar a sanar nuestro corazón, de esas heridas, de esas cosas que nos han pasado en la vida, porque todos hemos pasado por situaciones difíciles. Todos, y muchas veces cuando estamos en una comunidad, porque la vida nos ha llevado a tener muchas situaciones bien complicadas, pero hemos encontrado en Jesús, en su amor, su sanación. Pero debemos decidir, y eso es lo que hemos hablado en estos temas. Hemos hablado de dejar el pecado, los vicios, esas ataduras que no nos dejan progresar, que no nos dejan vivir en la alegría de Jesús. Y ya hoy vamos a hablar de unirnos en comunidad. Mire que cuántos de nosotros no estamos en nuestra casa viviendo situaciones difíciles, por duelos, porque no dejamos ir a ese ser querido que ya se fue a la presencia del Señor, o de pronto esos duelos por las separaciones, o los jóvenes cuando tienen un novio, una novia y los han dejado y viven ese dolor y quieren vivirlo solos. Pues hoy venimos a decirle que en el Señor hay una ayuda, que Él viene, sana nuestros corazones, nos hace libre y nos lleva a vivir una vida mejor. Por eso los invitamos a vivir esa fraternidad que se vive en una comunidad, llamados a reunirnos, porque ¿qué vivimos en una comunidad? Que lleguemos nosotros a crecer espiritualmente, a conocer de la palabra, a orar. Muchas veces muchas personas le dicen a uno, no, yo no voy a una comunidad porque yo sé orar en la casa, yo hago el rosario, yo leo la palabra. Pero cuando nosotros tenemos una comunidad, hay alguien que nos levanta cuando nos caemos. Yo soy testimonio de la gracia tan grande de vivir en una comunidad. 2 veces que me he sentido muy enferma y que he pasado por situaciones de salud bien complicadas, he tenido una gracia muy grande, y es de tener una comunidad que ore por mí. Yo creo que para mí es la bendición más grande, y a eso les invito a cada uno de ustedes, el tener un hermano que lo levante cuando uno se cae por las situaciones de la vida. Y el vivir en comunidad nos debe llevar a ser sal y luz del mundo, a llevar la palabra, a ser misioneros. Entonces vamos a leer un texto de la página 30, y es el texto de Joel. Y acontecerá que después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre los siervos y siervas aquellos días derramaré mi espíritu.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos da lo que necesitamos para la misión. Cuando el Señor nos llama a llevar su palabra, Él nos dota con sus dones y sus carismas y lo hace a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos habla el libro de Joel. Y nos llama a ser esa sal y esa luz del mundo en medio de tantas situaciones. Yo creo que la alegría más grande es llevar la palabra de Dios, que así como en algún momento de nuestras vidas alguien nos habló de Dios y nos dio la gracia de pertenecer a una comunidad, de conocer más de Dios, pues así nosotros vayamos a hacer el mismo trabajo. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra y todo su ministerio durante 3 años, Él se dedicó también a preparar a sus discípulos y preparó 12 discípulos. En el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, vemos cómo Él muchas veces se apartaba con sus discípulos a enseñarles. No les enseñaba todo lo que les enseñaba a la muchedumbre, a la gente que los seguía, sino que los iba preparando y iba capacitándolos. ¿Para qué? Para que llevaran la palabra de Dios. En Mateo 28 nos dice: id y proclamar el Evangelio, id y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese mismo llamado lo tenemos nosotros desde el bautizo, porque por eso somos profetas. El Señor nos ha llamado a ser profetas, a llevar esa palabra de Dios en medio de tantas situaciones que se viven a diario, en medio de la indiferencia, en medio de que ya ni nosotros queremos conocer las cosas de Dios y muchas veces ni a nuestros hijos les enseñamos. Pero nosotros somos llamados a ser esa sal y esa luz del mundo, a ser esa antorcha encendida que lleve su palabra, que vayamos a esos sitios donde nadie habla de Dios. Y esa es la invitación que le hacemos a cada uno de ustedes, a que en este novenario jubilar, donde vivimos un proceso, donde dejamos muchas cosas que teníamos, donde nos vamos a confesar, porque la idea es que ya mañana nosotros vayamos al jubileo, a Nuestra Señora de Belén. Pero debemos ir confesados, debemos ir con ese deseo grande de ganar esa indiferencia. En nuestro último taller tenemos 2 preguntas. La pregunta número 1 es: ¿qué obstáculos debes vencer para vivir en fraternidad? Y ¿crees que sobre ti también fue derramado el Espíritu Santo? Entonces, esta pregunta el Señor nos la está haciendo a cada uno de nosotros, te la está haciendo a ti en este momento, para que dispongas el corazón, para que el Señor les dé la gracia de conocer aquello que quizás no los deja avanzar a este camino de santidad, a este camino con Cristo. Como lo mencionaba mi compañera, la fraternidad es hermandad, la fraternidad es vivir en el amor, vivir en la comprensión, en la tolerancia. ¿Cómo estamos viviendo esta fraternidad? Con nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro lugar de trabajo. ¿Y será que el Espíritu Santo, en la segunda pregunta, en qué momento fue derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Entonces los invito a que este momento tomen papel y lápiz y pídanle al Espíritu Santo que escudriñe ese corazón hasta lo más profundo de él y que saque a flote todo aquello que el Señor quiere mostrarte y que el Señor con este proceso quiere quizás sanar su corazón y sanar el corazón de los que te rodean.
Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer como una pequeña síntesis, un resumen de cómo nos fue en el taller. ¿Cómo creen que se vive en fraternidad? ¿Qué es lo que nos impide llegar a vivir en hermandad, como hermanos? Quizás la falta de perdón o de pronto la comprensión o quizás la intolerancia. A veces nosotros vemos en el hermano el sufrimiento, cosas que pues en su caminar han generado heridas, han generado vacíos, y de pronto somos personas que, así sea con una sola palabra de aliento, a veces nos quedamos con esas cosas y no le ayudamos al hermano, quizás en nuestro egoísmo, en que como no nos está pasando eso a nosotros, quizás en momentos decimos no, pues que se las arreglen ellos, y no es así. Aquí este tema es muy importante y el Señor nos invita a que vivamos como Él vivió, en fraternidad, en el amor, en el compartir, en el ser tolerantes, que no importa cuáles son los puntos de vista de los que están cerca de nosotros, que nos pide Él, que respetemos las ideas de los demás, pero con ese amor que Él nos da. Si nosotros nos damos cuenta, cuando Él estaba con sus discípulos, el que les daba amor. Él es un papá amoroso, y pues en este tiempo nos invita a eso, a que tengamos un corazón dispuesto a dar de ese amor, a dar de lo que Él nos ha sembrado en nuestros corazones. Quizás a veces, y algún santo en este momento no recuerdo, y él decía que le daba miedo de pasar y no ver a Cristo. Entonces, que nosotros sintamos ese miedo de que si hay un hermano que nos pide un favor, o que si vemos al hermano necesitado, hagámoslo de corazón, que en ese rostro está el rostro de Jesús. Entonces la invitación es que dejemos que Él nos guíe y que tengamos ese corazón misericordioso, ese corazón amoroso, de dar sin recibir, de servir y de no ser servidos, de colaborar, de ser generosos, de ser amorosos. Y la segunda pregunta es: ¿crees que sobre ti también fue derramado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el gran desconocido. A veces la mayoría no sabemos qué función cumple el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo recibimos en el sacramento del bautismo, ¿sí? Con regalos extraordinarios que a veces nosotros no los pedimos, que es el santificador, que es el paráclito. Entonces, pidamos el Espíritu Santo, pidámosle a Él que sea el quien nos guíe en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras acciones para con el hermano. Si nosotros nos dejamos envolver en su amor, nos dejamos envolver en todo aquello maravilloso que Él tiene para con nosotros, nosotros tendremos un corazón como el de Jesús, un corazón lleno de misericordia, y de ver en el hermano la bondad y la generosidad. Y recuerden, nosotros damos sin recibir nada a cambio, y venimos a servir y no a ser servidos. Nuestra gran invitación para el día de mañana, a vivir nuestro jubileo en Nuestra Señora de Belén, Fusagasugá, a las 12 del día. No perdamos esta gracia
que nos dejó el Santo Papa Francisco, de este año de gracia, el año de la esperanza, para vivir y ganar esta indulgencia por mí misma, por cada uno de nosotros o por nuestros seres queridos difuntos. Entonces los esperamos a vivir este año de gracia, porque es un año de gracia y es una gracia lo que recibimos, y hacer realidad esa palabra y ese sueño de nuestro Papa Francisco, de una iglesia en salida, una iglesia que vaya a las periferias, una iglesia que no se quede encerrada, enclaustrada, sino que vayamos a llevar la palabra a esas personas que están hambrientas y sedientas de recibir el amor de Dios, pero que no ha habido nadie quien se la lleve. Puede ser tú el llamado a llevar la palabra a nuestro metro cuadrado, que es nuestra casa. Ahí estamos llamados a hacer esa luz en medio de la oscuridad, en mi comunidad, donde tú vivas. Permítele al Señor, por medio del Santo Espíritu de Dios, hacer una obra grande. Los esperamos. En este momento vamos a disponer nuestro corazón. Nos vamos a ir a la última página de nuestro novenario y todos desde casa a una sola voz. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en delicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando, vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.